Amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Héctor Navarro, exministro de Educación Superior, exministro de Ciencia y Tecnología, exministro de Educación del gobierno del presidente Hugo Chávez y también durante un breve lapso ocupó la vicepresidencia de la República, ¿no? Bienvenido, Héctor. Gracias, Vladimir. Gracias por venir. Bueno, vienes con la Constitución en la mano. Estamos todos armados. Para hablar un poco sobre la constituyente, la Constitución, bueno, y las circunstancias actuales que vive Venezuela. Y me gustaría comenzar precisamente por el tema de la actual situación del país. Esta circunstancia que vive Venezuela obliga a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha dicho el presidente Maduro. Estamos ante el dilema constituyente o guerra, constituyente o confrontación. Bueno, mira, yo creo que resulta un lugar común para todos nosotros, para los venezolanos, y creo que para el resto del mundo, que estamos atravesando una situación muy difícil desde el punto de vista de, entre otras cosas, de la violencia que se ha ido desarrollando. Ya uno se acostumbra a que hay un parte de guerra todos los días. En la mañana uno se prende los noticiarios de televisión y encuentra tantos muertos, un muerto en tal parte, un muerto en tal parte, acusaciones hacia la Guardia Nacional, y donde cada vez más uno observa que hay presencia de elementos que no son, no es de la policía, no es de la Guardia Nacional, no es de ejército tampoco, sino elementos civiles en unas cosas y en otras, participando de una manera u otra, en un bando o en otro. Lo cual configura una situación que es una situación que algunas personas califican de guerra civil y otros de preguerra civil. Yo creo que estamos aproximándonos a una situación de violencia en escalada que puede llegar a una guerra civil. Entendiendo además que... ¿Y eso es posible detenerlo, Héctor? Eso es posible detenerlo. Hay varias formas de detenerlo, pero definitivamente una forma de detenerlo no es echándole gasolina al fuego. Eso tiene un sustrato también, que es un malestar. Hay un malestar, desde luego, en toda la población. Hay un malestar porque la gente no consigue medicina. Mira, lo normal es que tú te consigues con alguien. Como nos pasó a nosotros esta mañana. Estábamos conversando sobre el tema de los medicamentos. O los alimentos. El costo de la vida. Todos los días los precios son mayores y tú no sabes incluso si los mecanismos que el gobierno ha instalado, como Sunde, etcétera, para controlar los precios de los artículos de primera necesidad, tú no sabes si eso existe todavía, porque los precios suben y suben y suben. Los huevos, es una cosa escandalosa, que los huevos, yo recuerdo cuando yo era muchacho que eso lo llamaban la carne del pueblo, pero la carne del pueblo está llegando un momento en que tampoco es posible. Mira, el pan, todo gobierno, estoy hablando desde la Edad Media para acá, se preocupaba de que a la gente le llegara el pan. ¿Por qué? Porque con el pan tú te bandeas. Pan con un poquito de aceite, como comía mi abuelo materno, se servía un poquito de aceite en un platico y mojaba pan. Con eso se satisfacía. Entonces, hoy en día ni siquiera eso, y los venezolanos la arepa tampoco consigue la harina para hacer la arepa. Entonces estamos en una situación, en un caldo de cultivo que propicia una escalada de violencia. Pero si además de eso, el lenguaje que usan unos y otros, las cúpulas del gobierno PSUV, como las cúpulas de la derecha opositora, yo siempre hago una aclaratoria. Yo no creo que aquí exista un problema de derecha contra izquierda. En este momento dos grupos de derecha, uno que está en el gobierno y uno que está en el extremo opositor, que se están disputando por la renta petrolera, para continuar con el rentismo y ahora por la renta minera. De eso se trata las dificultades que tenemos en este momento. Y eso dificulta, eso hace más complicado la posibilidad de impedir que se desarrolle esta escalada. Ahora, en ese marco nace la propuesta constituyente del presidente Maduro. Lamentablemente, la propuesta constituyente, ¿qué es lo que está alimentando la violencia? Lo que le da justificación a la violencia por parte de la derecha opositora, no por parte de la derecha que está en el gobierno. Lo que alimenta esa propuesta es que una negativa con respecto al referéndum revocatorio. Referéndum revocatorio que fue Hugo Chávez que lo metió en la Constitución. Y Hugo Chávez fue probablemente uno de los primeros dirigentes del mundo, presidente del mundo, que ha sido sometido a un referéndum revocatorio. ¿Y cómo lo asumió Hugo Chávez? Fíjate cómo lo asumió. Vamos a darle. Y obtuvo una victoria importantísima desde el punto de vista político. Obtuvo una victoria.
Y una cosa que decía Hugo Chávez, pero ¿cómo la voy a...? Y eso fue un comentario casi personal en un viaje que hicimos pocos días antes de que él aceptara ese referéndum revocatorio. Él me decía, pero ¿cómo eso lo pusimos nosotros ahí? ¿Cómo nos vamos a negar nosotros a eso? Acuérdate que había en ese momento una discusión... Casi que equivale a negar un hijo, ¿no? Claro, un hijo en la política, en el proyecto de país que Hugo Chávez estaba diseñando. Entonces se niega el referéndum revocatorio, luego se niega ahora las elecciones a gobernador. Mira, el referéndum revocatorio podría ser una cosa sobrevenida, pero la elección de gobernador está en la Constitución, es cada 4 años. En este momento estamos en una situación en que todos los gobernadores son ilegales, porque ninguno de esos gobernadores ha sido electo de acuerdo como dice la Constitución. Pero hay unos gobernadores, y los cuales se agrava la situación, que han sido designados a dedo. ¿Por qué? Porque pasaron a ser ministros y simplemente a dedo es fulano de tal, es Perencejo, el nuevo gobernador. Entonces, esa situación no se compagina con la Constitución, con esta Constitución, que es la Constitución de Chávez. Entonces, para eludir la responsabilidad de esta situación que está incrementándose en violencia, porque no hay elecciones, para eludir eso, entonces lanzamos un referéndum, o mejor dicho, lanzamos una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente sin referéndum. Además, sin referéndum, violando la Constitución. Para la mayor parte de los juristas, bajo, incluso para Germán Escarrá, que es asesor en este momento asesor del gobierno de Nicolás Maduro, incluso hubo contradicciones cuando el presidente Maduro, el 1 de mayo, anuncia que va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Él dice que es para cambiar la Constitución, porque si no, no se justifica una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo al texto constitucional, del cual tú formaste parte en esa definición. Bueno, ahora resulta que Germán Escarrá dice, no se trata de cambiar la Constitución, es cambiar algunos elementos. Si es cambiar algunos elementos es una reforma, la figura de reforma. Pero ellos para eludir en teoría la obligatoriedad de hacer una consulta popular para elegir los constituyentes por voto universal, directo y secreto, y también para ver si nosotros aceptamos la Constitución que esos constituyentes hayan podido elaborar, para eludir eso, entonces se van a la figura del 347 y el 348 que le permite al presidente simplemente tomar la iniciativa, pero no solo el presidente, puede ser la Asamblea, pueden ser los ciudadanos, etcétera. Los ciudadanos también podemos tomar una iniciativa recogiendo el número de firmas apropiado, una iniciativa para el referéndum, pero no significa de ninguna manera que nosotros, lo que salga de ahí está aprobado, tiene que ir al pueblo. Esa es una de las grandes discusiones. Tenemos que hacer una pausa, Héctor. A mí me gustaría dejarte una pregunta, hay un tuit, pero me gustaría dejarte una pregunta. ¿Qué queda hoy del proyecto que te hizo acompañar a Hugo Chávez desde Yare, digamos, hasta la presidencia de la República? Vamos a hacer una pausa, ya venimos con...